Era muy tentador usar este foro para vender los trabajos del fideicomiso, más sin embargo me discipliné y va a ser una ponencia más que nada de reflexiones, que es lo que necesitamos mucho, ¿no? La siguiente. Primero que nada, tenemos que identificar dentro de... Voy a ser muy disciplinado con el tiempo también. Dentro del espacio, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos? En México pareciera que el ser ciudadano lo hace uno acreedor a puros derechos. Mas, sin embargo, también tenemos obligaciones y tenemos que estar basados en una ética. Y esos derechos y obligaciones como ciudadanos tenemos que hacer que se cumplan. Y que se cumplan siempre, no solamente cuando me conviene. La siguiente. En este sentido, les quiero compartir esta gráfica que yo la observé por primera vez con Antanas Mockus en un par de presentaciones que hizo él. Y son los tres sistemas regulatorios por los cuales los regulamos, valga la redundancia. El primero, y debería de ser el único, es el tema moral, que es la autorregulación. Deberíamos de comportarnos bien, porque así nuestra moral no lo dicta, o bien, en la parte negativa, porque tenemos miedo a la cruda moral. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo por el temor a sentirnos mal? Pero bueno, si esto no es suficiente, como lo hemos estado viendo recientemente, entonces tenemos que ir a la mutua regulación, la regulación social, en donde actuamos nosotros, en principio, ya sea para trascender, o bien dejamos de hacer cosas por el temor al repudio social, que parece que lo traemos muy laxo, porque somos muy permisivos. Y finalmente, por excepción, entra el Estado con las reglas, las leyes, donde las cumplimos como buenos ciudadanos porque así están hechas, o bien por el temor a la sanción. Y lo vemos muy claramente cuando manejamos nuestros vehículos, ¿no? Aquí, la realidad de las cosas, si lo vemos, deberíamos de no tener la necesidad de procuradurías o fiscalías. Mas, sin embargo, como ciudadanos, nosotros descargamos toda la responsabilidad en el Estado y le exigimos justicia, le exigimos seguridad, cuando somos nosotros mismos como ciudadanos los que nos afectamos entre nosotros. Porque inclusive, como bien lo decía Marilena en la mesa o en la ponencia, no me acuerdo, todos somos ciudadanos, ¿no? Inclusive los funcionarios públicos, sin lugar a dudas. La siguiente. ¿Cómo participamos en México? Votamos, nos quejamos y exigimos, básicamente. La siguiente. Nos quejamos, exigimos. Realmente vivimos en un paternalismo bidireccional. Nos acercamos a los gobernantes con una serie de pliegos petitorios. Las autoridades, en su afán paternalista, nos comentan, ya entendí lo que quieres, nomás que espérame ahí tantito, te lo voy a dar en tiempo y forma. Mucho como actuamos en nuestras mismas casas con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué hemos logrado? La verdad no hemos logrado mucho, ¿no? La siguiente. No es mi queja a gobierno, a gobernantes, o a los buenos o malos. No lo podría hacer porque yo en algún momento fui autoridad. La realidad de las cosas es que somos mexicanos, inclusive chihuahuenses. En el gobierno del estado y en los municipios, estoy seguro que el 99.5% de los empleados de gobiernos son personas que residen en la entidad. Pero la realidad es que como ciudadanos los dejamos solos, y bastante solos. La siguiente. ¿Cómo hacemos qué? ¿Qué vamos a hacer, no? Esa es la pregunta. La siguiente. Debemos de entrar en un esquema de democracia participativa, que puede definirse como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, de tal modo que podamos ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, en la política pública, ¿no? Que es lo que nos une en este momento. La siguiente. Asumir responsabilidad, buscar espacios para influir. La palabra responsabilidad le pesa mucho al ciudadano, porque en el momento en que se rompe el paternalismo bidireccional y me convierto yo en socio del gobierno, me vuelvo corresponsable. En el Observatorio
ciudadano, así como otro ejercicio muy interesante que lo voy a comentar, la mesa de seguridad, si no baja la incidencia delictiva, es culpa del observatorio también. Y eso es muy importante, asumir la responsabilidad. ¿Qué estoy dejando de hacer yo como observatorio que no logra incidir? Y buscar los espacios para influir, definitivamente, ¿no? La siguiente. Antes el problema de los gobernantes es que no eran legítimos y teníamos aquellos fraudes y estábamos molestos. Yo creo que ahorita esa parte ya está resuelta, en su mayoría, hay poca queja, poco problema. Los procesos democráticos resolvieron ese asunto, ¿no? Pero los gobiernos siguen siendo caros, ineficientes, etcétera, ¿no? Luis Aguilar, que toca estos temas de una manera muy interesante, expone que es necesario que la sociedad participe. La gobernanza para las decisiones deben estar colegiadas, es decir, ahora no solamente debe de legitimizarse el gobernante, sino debe legitimizar sus acciones. ¿Cómo? Compartiendo la decisión con la ciudadanía. La siguiente. ¿Cómo está el estado de Chihuahua? Esto es importante como referencia para este foro. La siguiente. En la distribución de homicidios en el estado, vemos que todavía seguimos teniendo una problemática fuerte en el sur, en la sierra. A la derecha vemos cuáles han sido los municipios en rojo que han subido más de 25% su incidencia delictiva en homicidios. Hay que romper en pedacitos siempre la problemática, porque aún cuando hay una reducción en el homicidio en la entidad, en el estado, hay municipios que han aumentado, y lo mismo sucede en las ciudades, ¿no? La siguiente. Vemos la curva de homicidios, cómo estábamos en el 2007, aproximadamente 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cómo llegamos a 111 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2010. Particularmente en Juárez, en el mes de abril del 2010, superó los 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora, bueno, ya andamos en niveles de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Más sin embargo, es importante decir que estamos a un poco más del doble de lo que estábamos en el 2007. Ha sido un gran esfuerzo el que ha hecho el gobierno del estado, que han hecho ciudadanos valientes, pero todavía estamos al doble. En términos de una empresa sería como estar contentos por estar vendiendo la mitad de lo que vendían en el 2007, ¿no? Entonces sí es importante hacer énfasis en esa situación. No está resuelto el problema. La siguiente. Vemos en el caso de las lesiones cómo está teniendo una curva hacia la alza también. La siguiente. En lo que es el robo de vehículos se sigue cayendo vertiginosamente el problema, eso es bueno. La siguiente. Y en el caso del robo de comercio se ha mantenido hasta cierta manera estable a través del tiempo. La siguiente. Y el robo casa habitación también tiene un comportamiento más o menos estable. La caída que se observa del 2005, 2006 y 2007 es una caída derivada de que se cambió la manera de registrar incidencia delictiva. Realmente, si hiciéramos el mismo ejercicio hacia atrás de cómo se medía desde el 2007 en adelante, tendríamos realmente cifras estables, ¿no? Pero era nomás para dar una énfasis en que la manera de registrar cambió, ¿no? La siguiente. Aquí vemos cómo el Estado realmente sí ha recuperado la mayoría de sus delitos, se ha mejorado bastante, y ahí vemos cómo a través del tiempo ahí va la recuperación. A mí me preocupa que esté estable en los últimos meses. La siguiente. Y aquí vemos por zonas, puse en rojo cuáles son las zonas que tienen problemática. Aún y cuando traemos un promedio de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguimos teniendo un Guadalupe Calvo con 136. Hay que decir que estuvo en 220 también, obviamente, ¿no? Pero sí seguimos teniendo ahí un problema. Tenemos problemas en robos con violencia, etcétera, ¿no? Pero ya están más focalizados. Si nos regresábamos al 2010, prácticamente toda la pantalla estaría prendida de roja, ¿no? La siguiente. Muy curioso, cuando hicimos la encuesta de percepción, por ahí del 2012, a pregunta expresa si la gente sentía que habían mejorado la seguridad,
en términos generales, excepto los lugares donde estaba aumentando, en términos generales la población contestó que sí, que definitivamente estaba mejorando. La siguiente. Pero cuando les preguntábamos si se sentían seguros, decían que no, en términos bastante generales. A mí me impresiona la sabiduría que tiene el público en general. Por más que se pueda bombardear con mensajes, el reconocimiento de que ha bajado está ahí, pero el reconocimiento de que sigue el problema también está ahí. La siguiente. ¿Qué nos pasó? Yo he hecho muchas reflexiones y finalmente creo que somos parte de un sistema. La siguiente. Tenemos un tejido social que lo hemos construido a través del tiempo. Pudiéramos definir tejido social como los niveles de educación, como los niveles culturales, como bienestar, actividad económica, incidencia delictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Los elementos de oportunidades, todo lo que hacemos los públicos, las autoridades y los privados en esos lugares. Cómo afectamos es y el tejido social reacciona a... Luego le queremos echar la culpa al tejido social, pero es algo que construimos en 50 años. Yo no encuentro una explicación lógica de subir de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a más de 100 en tan solo 3 años. El fenómeno fue de tal magnitud como si alguna refresquera hubiera triplicado o cuatriplicado sus ventas en 3 años, lo cual es imposible, y de ese tamaño fue el fenómeno. La única explicación es que nosotros, autoridades y sociedad, afectamos ese tejido social y el tejido social reaccionó con delitos. La siguiente. ¿Cuáles son, en mi opinión, las afectaciones que tuvo? En primera instancia fue la recesión que hubo en Estados Unidos en el 2008. Una pérdida de empleos mayor, inclusive podría decir yo que es quizás la más importante. Después también se da el fenómeno del combate frontal al crimen organizado, que desvinculó a las bandas y hizo que gente que se dedicaba al trasiego incidiera en actividades del fuero común, en robos. Y prueba de ello es cómo cambió la modalidad, por ejemplo, de robo casa-habitación, donde era ya con violencia, inclusive con abusos, y la razón era muy sencilla: los que estaban robando las casas no sabían robar casas y necesitaban que la persona estuviera dentro para que les abriera la puerta. Lo mismo lo vimos con el robo a vehículos. Los que estaban robando vehículos no sabían robar vehículos, necesitaban las llaves para podérselo llevar, y lo hacían a través de un arma. Y yo creo que también uno de los elementos más importantes fue la impunidad. Por ahí del 2010, en Ciudad Juárez hubo cerca de 800 asaltos con violencia a vehículos y tan solo hubo 3 consignaciones. ¿Qué es lo que pasa? Se abarata el delito y se genera la violencia. El ejemplo más claro es lo que vale matar a una persona. En el 2007, me acuerdo yo de haber escuchado una entrevista de radio. Hablaban de que matar a una persona valía 25,000 pesos. Por allá de los 90s valía $25,000. Todos sabemos, porque se dio mucho en los medios, que llegó el valor de la vida aquí en el estado de Chihuahua a valer entre 500 y 1,500 pesos. Y ese es el reflejo más claro de la impunidad. Cualquiera lee. Creo yo que ahora, con los nuevos cambios que ha habido en el tipo de homicidios que se han venido dando y por el combate frontal a la impunidad, para darles un ejemplo, en Ciudad Juárez 44% de los homicidios se resuelven, y eso hace evidentemente que haya menos impunidad y por lo tanto que se tenga que sofisticar más en la manera como se perpetúan los homicidios. La siguiente. Les presento aquí un trabajo de una lámina del observatorio en donde nos hemos dado a la tarea, y eso lo tenemos, de hecho se pueden meter a la página del observatorio chihuahua.org, en la parte donde dice documentos, hay un atlas, está nomás ahorita arriba el atlas de Juárez, pero tenemos dividido Ciudad Juárez en 157 pedacitos,
y de cada pedacito tenemos la descripción del tejido social. Todo el mundo habla del tejido social y nadie se ha dado la tarea de intentar ni siquiera describirlo. Y nosotros sí lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque queremos incidir, queremos darle herramientas a los tomadores de decisiones. El observatorio no pretende ser el que genere la política pública, sería demasiado egocéntrico y presuntuoso. Es decir, gobierno, autoridades, tú tienes que hacer esto y regreso en 3 meses a ver cómo vas. No, tenemos todos que construir esa política pública en la misma mesa, eso es lo importante. Entonces ven aquí el dramatismo que se vive en Guadalupe y Calvo, prácticamente están en el hoyo en todo. Lo que sí me sorprende sobremanera es su fortaleza como sociedad, sus indicadores sociodemográficos, sus valores de la familia son fuertes. Y no lo digo también en forma paramétrica, porque yo sí fui a Guadalupe y Calvo y me percaté que la gente sonríe en las calles y me llamó mucho la atención. La siguiente. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? La siguiente. Yo les voy a presentar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y no me deja de admirar cómo a través de tiempo Juárez se tuvo que poner las pilas como perfecto. ¿Sabes la siguiente? Juárez, en contexto, era un bar internacional, en la época de la prohibición, lo hace ser el Nueva York del continente. Hay una época de bonanza de manufactura y de rezago social, que el esquema de Maquila entra para sacar a las muchachas de la prostitución. Básicamente, crece el empleo, se da la bonanza, y muchas veces se critica fuertemente a la maquiladora porque sacó a las mujeres de la casa, etc. Mi opinión es que las mujeres tenían que salir con o sin maquila. Aquí el problema fue que la sociedad no creció en escuelas, no creció en parques, no creció en todo el contexto social, y dejamos nomás que el tema económico fuera fuerte. Y sí hubo liderazgos voraces que en términos económicos o políticos se aprovecharon de la situación. La siguiente. Entra una época de violencia extrema. Ya di el análisis, no voy a profundizar. En el 2009 prolifera la industria del secuestro y empiezan a nacer los organismos en un reclamo, ¿no? Se retira el ejército de las calles, etc., ¿no? La siguiente. Hay altos índices de impunidad, como les comentaba, desconocimiento de la nueva ley, se acuña el término de puerta giratoria, y en eso también hubo unos reclamos fuertes al presidente, específicamente con el tema de Salvarca. Presidente. Ahí empieza ya la sociedad a expresarse como se le ocurría, como estábamos acostumbrados, a salir a la calle y exigir, etc. Pero ya se empieza a ver un tema interesante, si ustedes pueden leer abajo de la manta, dice, participa y luego exige. Y se empieza a vislumbrar ya una nueva manera de relacionarse con la autoridad. La siguiente. Caro Bomba, yo creo que fue el clima 15 de julio del 2010. O sea, no es Beirut, ese es 16 de septiembre y 5 de mayo de Juárez. La siguiente. Entonces, eran situaciones, yo la verdad sí personalmente pensé que se iba a desbordar el país. Luego me enteré, pues porque anda uno en el rollo que encontraron un camión lleno de dispositivos para hacer ese tipo de acciones en todo el país. Por fortuna, yo creo que esa acción evitó que hubiera más réplicas de junto con el evento de Michoacán, que fueran desastrosos y que cambiaran el esquema a un terrorismo, ¿no? Ahora, aquí vale la pena comentar que el que dio la orden de que explotara ese vehículo fue un ex policía. La siguiente. 2 casos emblemáticos, la tragedia de Villas de Salvarca, mueren 15 chavos que estaban celebrando, deportistas, etc. El presidente Calderón se equivoca y los etiqueta como pandilleros y lo forza a ir a Juárez y a enfrentar a la sociedad frente a frente. La verdad, cambió la manera de hacer política ahí y yo creo que se quedó fue un evento importante para que pudiera entrar la sociedad. Y también el caso de Rubicela, de Maricela,
donde el responsable es dejado en libertad. Esos dos eventos marcan fuertemente el caso de Juárez, definitivamente. La siguiente. Tenemos corrupción, impunidad, rezago social, desempleo, tormenta perfecta. Ahí nace la Mesa de Seguridad y Justicia Juárez, y la sociedad pasa de la protesta y confrontación a la propuesta y colaboración. La siguiente. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Lo más importante, y yo creo que hay que darle un mérito completo al gobernador, es que dice él: el tema de la seguridad es mi responsabilidad. Yo ya no voy a tratar de aventarle los casos a la federación, yo voy a asumir la responsabilidad. Todos los que mueran dolosamente en el Estado son mi culpa, ¿no? Y también se empieza a generar un ciclo de confianza en autoridades que actuaban bien, ¿no? Y eso ahí tuvo mucho que ver la ciudadanía. Y el combate frontal a la impunidad. Está demostrado científicamente que si se quieren reducir los homicidios y los secuestros, la única manera es ejerciendo consignaciones y sentencias. Un buen amigo, Samuel Rosales Ruiz, que fue exdirector de la CIEDO, ahorita asesor de la ONU nivel 1, tiene estudios por todo el mundo y es impresionante cómo se correlaciona la impunidad con la delincuencia. La siguiente. Ahí son los foros, las mesas amplios de 80 participantes, autoridades y ciudadanos juntos. Siguiente. Ahí se ve, ¿no? Se ve al centro. O sea, aquí los ciudadanos no están en las orillas, están en el centro. La siguiente. Y hoy Ciudad Juárez se puede comentar a nivel mundial que es uno de los casos que se ha salido más rápido, ¿no? Definitivamente. Bajar de 256 homicidios a 35, creo que ahorita es impresionante. Y bajar de 14 secuestros, que fue en marzo del 2011, a ninguno, también es impresionante. Tan solo en un día, por ahí del 2010, hubo 10 secuestros en un día. La siguiente. ¿Cuál es el modelo? Siguiente. Primero tiene una misión que es impulsar a la seguridad y justicia y derechos humanos a través del fortalecimiento institucional, confianza y mutua colaboración entre sociedad y gobierno. Y tiene la visión de ser la ciudad más segura del mundo. A lo mejor quizás inalcanzable, pero si no se intenta, seguramente jamás se alcanzará. La siguiente. En la mesa de seguridad el credo es la colaboración ciudadana, el respeto a las leyes, el Estado de Derecho y los buenos gobiernos. La siguiente. Y sus líneas estratégicas es, en primera instancia, la efectividad de la misma mesa, porque es un modelo en evolución. En la prevención, fortalecimiento institucional y la cultura de legalidad y el Estado de Derecho. Y de ahí emanan una serie de comités, hay 14 comités: comité de homicidio, comité de extorsiones, comité de autos robados, que dicho sea de paso, el de autos robados ha funcionado muy bien, el de extorsión también, del secuestro ni se diga. La siguiente. ¿Y cuáles son los roles de cada uno de ellos? Los roles todos los días, no cuando se juntan, porque se convierte ya en un ejercicio que no está confinado nomás a las reuniones. Primero que nada, la autoridad es asumir la responsabilidad. Después, modificar el marco legal y hacer que se cumpla. Ese es muy importante. Muchas de las cuestiones que se han arreglado han sido discusiones que se han tenido en la mesa y la autoridad ha hecho su ejercicio del cambio del marco legal. Política pública, digamos. La coordinación interinstitucional, que sí se dé. No cambiándole el nombre a las cosas, el operativo conjunto, el operativo Chihuahua, se le cambió 3 veces y no se conocían entre ellos. Y la persecución del delito, combate a la impunidad de cierta manera, y las acciones de prevención. La siguiente. ¿Cuáles son los roles diarios de la ciudadanía en la mesa y fuera de la mesa? Generar confianza en las autoridades, generar la denuncia, proponer, colaborar, no criticar y esperar. La convocatoria ciudadana, promover la denuncia y validar el ejercicio. Que las acciones y las réplicas y las cifras se validen. Y eso es muy importante, porque, bueno, yo hasta en mi casa, mi señora me dice: ¿y a poco sí está bajando? Imagínense, yo soy el director del observatorio, qué vergüenza, ¿no? Y le digo: ¿ya se te olvidó? ¿Se me olvidó qué? ¿Hace cuánto yo no he estado cerca de una balacera como lo estuve? Estuve a 25 metros.
¿Hace cuánto no nos matan a un amigo? ¿Hace cuánto no se empareja una persona con un rifle, voltea a ver a un conocido y le perdona la vida? ¿Hace cuánto tú no ves a una camioneta con un rifle buscando a alguien porque lo va a matar? O sea, eso fue lo que vivimos y se nos olvida. ¿Hace cuánto no tenemos un toque de queda como lo tuvimos en el 2009? En que empanicados nos encerramos en nuestra cárcel mientras los delincuentes estaban libres. Entonces ese es el ejercicio que tenemos que hacer, es validar. Si las cosas están bien, hay que decirles. Si están mal, también. La siguiente, y esta quizás es la lámina más importante de todas. ¿Qué hacen juntos? Porque este es un ejercicio donde tiene que haber una amalgama. Primero, los diagnósticos se hacen juntos y se validan. Eso es muy importante. El observatorio, si no tiene la retroalimentación y el ejercicio de la autoridad, no sirve de nada porque no lo adopta. El fortalecimiento institucional es una tarea de los ciudadanos también. Aquí el fideicomiso está haciendo un ejercicio con el CEDIPOR, que todos ustedes han visto en los medios. En Juárez están dando clases de valores a los policías, etcétera, etcétera, ¿no? El combate a la corrupción y abusos de las autoridades es muy importante, porque antes en la cadena ahí de la escala se perdían, ahora se llevan los casos en la mesa y ahí se les da un tratamiento especial, ¿no? La comunicación y confianza interinstitucional. Aquí la sociedad forza que las autoridades hablen entre sí, porque es curioso, a mutuo propio las autoridades batallan para hablar entre sí. Yo hablo, por ejemplo, PGR con Fiscalía, con Ejército, etc. Entonces lo que hace la ciudadanía es que los invita a foros sociales o foros de trabajo y los forza a que trabajen. Y el ejercicio es, bueno, pues te invito a mi casa, esto y lo otro, hasta cierta manera que se hace una buena relación. El diseño de programas de prevención, también, compartir información y dar seguimiento y medir resultados. Curioso, por ejemplo, que las autoridades dicen, es que es un foro muy interesante porque podemos rendirle cuentas a la ciudadanía. Y nosotros decimos, no, tú no le rindes cuentas a la ciudadanía, tú le rindes cuenta a la mesa, al compromiso que hicimos entre todos. No es a la ciudadanía somos todos. Aquí en la mesa, ciudadanos y autoridades se juntan y el foro se convierte en elementos o miembros de la mesa y es a los que les rindes cuentas, no a los ciudadanos, a la mesa. La siguiente. ¿Cuáles son las características de una mesa? Es la convocatoria ciudadana. El primer error que hacen cuando tratan de replicar el modelo de la mesa de seguridad es, porque yo estoy hablando mucho a Puebla para forzar a que se hiciera una mesa, y luego les hablaba, ya se juntaron. No, es que el procurador no me ha dado fecha. Tú pon la fecha. Ya si no puede el procurador y te lo mueve un día, otro día está bien, pero tú ponlo y si no va, él se la pierde. Es el ejercicio de la convocatoria ciudadana, no es la autoridad. Aquí no se manejan recursos públicos y no se financia ni opera ningún programa público-privado. A lo mejor se ayuda a que alguien más los opere o se guía para que sea otra la fuente de financiamiento. Se enfoca en los problemas previamente establecidos. Se tuvo una discusión muy fuerte si la mesa, por ejemplo, se tenía que hacer una declaración sobre lo que pasó en Guerrero, y no, porque no es un tema. Ahorita el tema de desaparecidos en la mesa no es tema. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor tenemos que considerarlo como tema, pero mientras la mesa ha decidido que no es tema, y entonces no nos pronunciamos, ¿no? Se posiciona sobre el fenómeno y no sobre un funcionario o caso particular. Y muy importante, la ropa se lava en casa, no sale uno diciendo, oye, la regó fulano de tal, esto, lo otro. Si tengo una queja, yo voy con el funcionario y se la digo directamente, ¿no? El vocero de la mesa es un ciudadano, la coordinación es ciudadana, tiene un consejo directivo que es ciudadano y está conformado por comités. Eso es muy, muy importante. La siguiente. La cultura es pasar de la protesta y confrontación, a lo mejor le deberíamos agregar también protagonismo, a propuesta y colaboración. Genera un ambiente de comunicación, de comprensión y de coordinación. Y la palabra de comprensión, a mí que me ha tocado estar de los dos lados, yo sí veo que
que como ciudadanos no le exigimos peras al olmo, ¿no? Oye, resuélveme el caso de los robos, que esto y que el otro. ¿Ya pusiste la denuncia? No, compadre, pues no soy mago, ¿verdad? Y con ese ambiente que se genera compromiso, efectividad y resultado. Yo sí les puedo decir que lo que yo he observado es que las autoridades que van a la mesa de seguridad no van con miedo, van con gusto de participar, se sienten arropados y protegidos por la sociedad. Es impresionante. La siguiente. Y ese, bueno, finalmente es el modelo: enfoque, líneas estratégicas, ciudadanía y autoridades aportando de forma conjunta, una cultura de colaboración, genera forzosamente una procuración de justicia, redacción de impunidad, Estado de Derecho, y obtenemos finalmente seguridad y justicia, ¿no? No es accidente que Juárez se haya recuperado tan rápido. Chihuahua ha tenido una recuperación, pero no ha sido tan acelerada, porque no hemos sido tan profundos a lo mejor en esos ejercicios. La siguiente. Tan así, bueno, ahorita ya es el modelo de Juárez reconocido a nivel nacional. La Secretaría de Gobernación editó un libro especial para promover esto. Comentaba ahorita que Alejandro Martí de México SOS adoptó el modelo de la mesa de seguridad como si lo hubiera parido y lo está replicando por todo México. Ahorita ya tienen 12 ejercicios en Chiapas, en Michoacán, en Tabasco, en Veracruz. Es impresionante lo que ha hecho. La semana pasada tuvimos precisamente el primer encuentro de mesas de seguridad nacional. Vino Alejandro Martí, vino Luis Wedman. Fue un ejercicio interesante. La siguiente. La mesa de seguridad asume el compromiso de bajar el índice de homicidio a 14 por cada 100,000 habitantes. Lo asume la autoridad y lo asumen los ciudadanos. Bueno, y como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente, ya para terminar, les vamos a pasar un ejercicio de lo que estamos haciendo. La siguiente. Estamos metiendo un programa de cura a la violencia, que es el trato de la violencia como una epidemia. La siguiente. Como les comenté, bueno, se hizo el compromiso, y para ello es importante reducir la violencia en los conflictos de la comunidad. Como mesa se hizo el diagnóstico y se dio cuenta de que la mitad de los delitos que existen son unos delitos intrafamiliares. Entonces dijimos, bueno, entonces como ciudadanos podemos resolver la mitad de la ecuación y la otra que lo haga la autoridad. Va. La siguiente. El programa de cura a la violencia ha tenido éxito en Chicago, Baltimore, Nueva York, Honduras, etcétera, ¿no? Luego le tenemos miedo a traernos programas de otros lados porque son difíciles de adoptar, ¿no? El programa ataca la violencia, como les comentaba, como si fuera una epidemia, y ha tenido reducciones sostenidas de violencia en donde lo han puesto. La siguiente. ¿Cómo se ataca esto? Primero la interrupción. Donde haya un conflicto, yo llego y trato de mediarlo para que no tengan que matarse para resolverlo. O bien, si ya hubo una violencia, ir con la familia de los afectados y evitar la venganza. Si lo viéramos en términos del SIDA, sería como encontrar a la persona que tiene SIDA y aislarla y evitar que siga generando violencia. Luego la atención a personas vulnerables. En el SIDA sería como ir con las personas que se dedican a la prostitución y entrenarlos para que no se contagien y no propaguen el virus. Aquí hay una serie de descriptores de 15 a 25 años, si eres miembro de una pandilla, si tienes una actividad de riesgo, si portas armas, si estuviste en la cárcel. 9, 10 descriptores. Si cumples con 5 ya eres una persona de riesgo y te voy a hacer marcación personal, te voy a conseguir becas, abogados, psicólogos, todo lo que yo pueda. A cambio, ¿qué me vas a dar tú? Pues me vas a dar la información de dónde hay conflictos, ¿no? Para ir a resolver. Y el tercer punto, cambiar la norma social. Como en el SIDA, ¿qué ha sucedido? Bueno, nos han infundido temor. Si no tomas tus precauciones adecuadas, te portas mal, pues vas a ser contagiado. Aquí, ¿cómo le hacemos para que la vida no sea la moneda de cambio para resolver los problemas? Y estoy hablando también inclusive que este programa debe llegar, también a resolver los conflictos entre criminales, porque también su vida vale, ¿no? La siguiente. Lo vamos a hacer en los polígonos que están identificados
Inclusive el observatorio ayudó para que se identificaran los polígonos para el programa de prevención de Campa. Vamos a actuar en esos mismos polígonos. Detectamos exactamente en dónde está la problemática. Hay un lugar en Juárez, sí tiene Juárez 35 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero hay un polígono que tiene 126. ¿Se acuerdan de Guadalupe Calvo? Pues hagan de cuenta, Guadalupe Calvo de Bajo Urbano, ¿no? Y lesiones también, una variación terrible, ¿verdad? La siguiente. Entonces, bueno, aquí dejo ya es el final de mi conferencia y espero que haya cambiado en algo las respuestas que van a dar en media hora, pero sí el mensaje es que le debemos de entrar y nos debemos de responsabilizar. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué hago? Pues mira, yo lo que estoy viendo es que lo primero que tienes que hacer es preocuparte de verdad y no nomás de la boquita para afuera. Si realmente tú estás preocupado por algo, tarde o temprano se te va a ocurrir algo que hacer. Yo no creo que alguien llegó con Alejandro Martí y le dijo, oye, pues ¿por qué no haces un México SOS? Y luego traes en friega a los diputados para que hagan su chamba. Nadie le dijo. Pero le costó la vida de su hijo y dijo, yo tengo dos opciones. Y lo dice él claramente cada vez que lo veo casi se suelta uno chillando, ¿no? Dice, me podía sucumbir o evitar que a alguien más le pasara. Y por eso él hace su carrera. Y él ha adoptado el modelo de la colaboración. Por eso no tenemos ningún conflicto con ellos, ¿no? Entonces aquí el mensaje es, qué bueno que atendieron la convocatoria porque sí hay mucho que hacer. Entonces andamos de niveles muy altos y hay que entrar. Muchas gracias.